Es para mí un gusto estar nuevamente con ustedes, pero en esta ocasión, para poderme comunicar con ustedes, porque estamos el día de hoy en un país confrontado, en un país lleno de angustias y en el cual se está llevando a cabo una confrontación a la que yo he luchado porque no se dé, porque estas confrontaciones llevan nuevamente a violencia y a suficientes muertes, suficiente desgaste, suficiente angustia nos han dejado estas confrontaciones en el pasado. Me he tardado en salir. Mucha gente me ha llamado desde hace 2 días pidiéndome que yo diera luces, que yo emitiera una opinión al respecto. Pero sinceramente miraba tan confuso todo lo relacionado con este incidente del Estor que yo preferí hacer claridad. Pero quiero decirles que después de haber oído todas las versiones sabidas y por haber, después de haber hablado con mucha gente, saco la conclusión de que lamentablemente este es un caso del crimen organizado, de la delincuencia. Es un caso que está íntimamente relacionado con todo lo que tiene que ver con el narcotráfico. No es un hecho aislado tampoco, y esto es lo que más me preocupa, y es lo que yo quisiera hacer verle al guatemalteco. Estamos ante un inicio de lo que puede llegar a ser la confrontación que tanto hemos temido los guatemaltecos. Porque así como habían estas fuentes de descontento y hay estos problemas vinculados con el narcotráfico en el área del Estor, esta es una situación que se está repitiendo en muchas partes del territorio nacional de Guatemala. Yo les digo, lamento con indignación realmente lo que pasó con estos oficiales del ejército. Ver esas fotografías, ver el estado en que están esos cadáveres es golpeante. Eso no puede ser. No puede ser que siga pasando en Guatemala. Lamento también los heridos que pudieron haber habido, que hubieron pues, en la población civil. No, esto ya no puede seguir en el país. Yo quiero darle a todos los deudos de los oficiales que fueron asesinados y de los soldados mi más sentido pésame. Y también darle mi pésame a la institución armada de la cual yo fui comandante general y me siento honrado de haberlo sido. Lamentamos seguir viendo que esa violencia también cause víctimas, como en este caso, en población civil. Quizá esa señora y ese niño heridos no tienen nada que ver con eso. También me preocupa lo que pueda pasar con ellos. Pero cuando el conflicto en Guatemala, hace muchos años, fue un conflicto en que estaba planteado, por lo menos ideológicamente, yo fui una persona que me dediqué por muchos años de mi vida a intermediar. Fui miembro de la Comisión Nacional de Reconciliación, fui quien llevó adelante las negociaciones y que logró el primer acuerdo que se llamó el Acuerdo Básico para la búsqueda de la paz por medios políticos que firmamos en Oslo. No escatimé esfuerzos por encontrar vías políticas para resolver este conflicto, esos conflictos de ese momento. Pero hoy que estoy viendo un conflicto que está siendo prácticamente motivado por grupos que no los deseamos en nuestro país, grupos que están vinculados al narcotráfico, yo creo sinceramente que con estos grupos no cabe negociación. Cuando un conflicto es ideológico, se puede negociar. Cuando un conflicto es político, un conflicto es criminal, no se puede ni se debe negociar. Yo, como comandante general del ejército, combatí la insurgencia lealmente.
Yo combatí y perseguí el narcotráfico y perseguí el crimen organizado. Nunca perdí el norte de que el país necesitaba una reconciliación. He trabajado antes de ser presidente, durante el tiempo que soy presidente y después de ser presidente, porque los guatemaltecos nos entendamos civilizadamente. Yo quiero decirles que por esa razón, incluso siendo presidente de la República, la Comisión Mundial de las Iglesias Luteranas, que es miembro de la Comisión del Premio Nobel, a mí se me acercaron y me dijeron: presidente, no queremos privilegiar solo un lado de la mesa, dándole el premio Nobel a la señora Merchú. Por eso es que queremos presentar su candidatura al premio Nobel. No voy a negarles que en un principio eso me dio gusto, pero una noche bastó para recapacitar, y al día siguiente los llamé para agradecérselos. Porque yo les dije: no puedo ser candidato al premio Nobel cuando yo soy comandante general de un ejército beligerante, y que yo siento que yo ahorita la forma que tengo para servir a mi país es luchar en la forma que lo estoy haciendo por resolver el conflicto que tenemos y por poder darle garantías a mi país de paz y seguridad. Fui en un momento, siendo presidente de la República, a hablar con el presidente Carlos Salinas de Gortari. Fui a Las Palmas, me acompañaba el que era el jefe de la G2, hoy general Otto Pérez Molina. Y le hice ver a Carlos Salinas de que se tomaban las medidas en aquel tiempo necesarias entre los dos estados, o vergonzosamente tendríamos que compartir carteles. Me acuerdo la expresión del presidente Salinas, que Jorge me dijo: por favor, no repitas eso, no lo digas, eso lo vamos a solucionar. E inmediatamente nombró al señor Jorge Carpizo, Procurador General de la Nación de México, para que fuera a Guatemala y pudiéramos establecer algunos mecanismos para ver cómo íbamos a parar eso. Eso hace 30 años. Lamentablemente, eso no se le dio continuidad desde el momento en que a mí me votaron. Más bien, se cometieron errores garrafales, por ejemplo, como los errores que cometió el presidente Berché al haber desmantelado las bases militares y haber abierto caminos para el narcotráfico en Guatemala. Guatemala se ha vuelto un punto por donde se trasiega el 80% de la droga que llega a los Estados Unidos. Y eso no es posible. Y se hizo, dicen, me decía alguien hoy, que en base a los acuerdos de paz. Yo nunca acepté una cosa así en los acuerdos de paz. Nunca debió el país haber aceptado una cosa así, y no está escrito así tampoco en los acuerdos de paz. Que había que redimensionar el ejército era cierto, ya no estábamos en conflicto. Pero de ahí a sacar al ejército de las áreas donde el ejército tenía presencia, eso ha sido un absurdo, una estupidez completa. Y les digo por qué. Porque el ejército no era prácticamente, como muchos han pretendido decir, un elemento de represión, no. Y yo les puedo decir que en la mayoría, y en la inmensa mayoría de las aldeas y caseríos donde había un destacamento, el ejército coexistía, convivía y apoyaba a la población civil. Cuando había una mujer que se le complicaba un parto, ¿quién sacaba a esa mujer al hospital? El jeep del ejército. Cuando había algún problema con un enfermo, cuando había alguien que lo mordía una culebra, tantas cosas que acontecían, ahí había una presencia. El ejército era el que mayor presencia de todas las instituciones del Estado tenía en toda la República. Y no era represión, era apoyo a la comunidad. Eso me consta y lo puedo certificar como comandante general del ejército. Pero la acción cívica era fundamental. ¿Qué le pasó en la cabeza a Berché y a su grupo, que queriendo condescender con una izquierda de papel, una izquierda de pacotilla, se volvieron más papistas que el Papa?
y dejan abiertos los canales completos para el narcotráfico en Guatemala, para llegar a ser lo que el narcotráfico hizo hoy en el país. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuál fue el mensaje que Pérez Molina dio al narcotráfico y que Pérez Molina dio a toda la comunidad internacional cuando era el abanderado de la legalización del narcotráfico y la droga en todos los foros internacionales? Cuando todos sabemos que nuestro país en esa época se convirtió en un verdadero santuario para narcotraficantes y para lavadores de dinero. Bueno, nosotros lo que estamos teniendo ahora es la cosecha de malos gobiernos, de malas decisiones, de haber consentido como ciudadanos que se hiciera eso. Hoy Guatemala está ante una confrontación que ha llegado a lo más profundo de nuestra sociedad. Y no es que los problemas de nuestra sociedad sean nuevos, perdonen. El campesino ha demandado tierra siempre, no es de ahora, siempre ha demandado tierra. Pero ¿cuál ha sido la respuesta del Estado a la demanda de tierras del campesino? Jorge Serrano Elías como presidente, en 2 años y medio que estuve en la presidencia de la República, que me permitieron estar, logré comprar 20,000 hectáreas, 450 caballerías de tierra, para dárselas a campesinos que estaban sin tierra, para garantizarles una seguridad, para garantizar de esa manera la paz social. Porque mi tesis siempre fue que la paz no era la ausencia de conflicto, sino que la paz era garantizarle al ciudadano que tuviera bienestar y que pudiera vivir en armonía con sus congéneres. Luchamos por eso. Nosotros repartimos en 2 años y medio 16,000 títulos de propiedad, no de estas hectáreas que compramos, sino de gente que tenía propiedad pero no la podía legitimar y le daba inseguridad. Esos títulos de propiedad llevaron a que planteáramos una iniciativa de ley para que la legitimación de los títulos ya no fuera por un proceso legal largo, sino que fuera por un proceso administrativo corto. ¿Por qué? Porque al campesino hay que darle tierra, al campesino hay que darle seguridad. Muchos tienen tierra, pero no tienen seguridad de esa tierra. Entonces, ahí hay un problema que no es un problema coyuntural, es un problema latente. Y duele ver que tantos gobiernos han habido y no se dan cuenta que hoy, en los 22 municipios en los cuales se está declarando un estado de sitio, hay 400 conflictos de tierra. Y que en toda la República de Guatemala hay más de 1,000 conflictos de tierra. Si nosotros consentimos un conflicto de esa naturaleza, no se le pone atención, no se plantean soluciones a ese conflicto está latente y en algún lugar nos va a estallar en la cara. Y por eso es que este problema del Estor es un problema muy serio, porque está dando una pauta de algo que puede pasar generalizadamente en el país, y necesitamos que el Estado reaccione, no con un estado de sitio nada más, porque el estado de sitio es altamente represivo. Que reaccione, que despierte y que se dé cuenta que en el país no podemos seguir gobernando para la prensa, no podemos seguir gobernando para los grupos de poder. El país hay que gobernar, como lo hice yo, para las necesidades del pueblo. No se puede seguir ignorando que en nuestro país hay pobreza, que en nuestro país hay necesidad. Como tampoco se puede seguir usando la necesidad y la pobreza para aumentar el conflicto, como ha sido lo que hicieron con la politización de la justicia, que quisieron ONGs que viven del conflicto, amparadas por la CICIG y por la señora Telma Aldana y por el señor Iván Velázquez, alentar el conflicto para ellos poder establecer una plataforma política para poderse lanzar. Eso para mí es criminal. Eso no puede ser. Guatemala necesita que nosotros tengamos un Estado de derecho, un Estado en que se respete la ley,
pero la ley la debemos respetar todos los guatemaltecos sin excepción. No podemos seguir nosotros pensando que el problema se va a resolver todo. Se han cometido errores en el pasado, se ha tenido negligencia en la resolución de muchos problemas, pero el Estado está obligado a resolver esos problemas. Ahora, ¿cuál es nuestra realidad hoy? Lamentablemente, tenemos una clase política y un sistema de justicia plegados a grupos de poder. Se habla de un Estado fallido, se habla de un Estado secuestrado. Y ese Estado secuestrado y fallido no tiene los elementos morales ni los elementos coercitivos para ejercer la autoridad. Y ese es el gran problema. Hoy se ejerce la autoridad y vienen los derechos humanos y vienen mil gentes a querer objetar el ejercicio de la autoridad. Entonces estamos llegando a un país en que nadie manda y nadie quiere mandar. Y esto no es posible, esto es negativo. Un Estado de Derecho no se construye así. Un Estado de Derecho se construye con ley. Se concibe y se debe construir también con acciones coercitivas para imponer lo que debe ser la paz social, el bien común, el respeto a las autoridades, el respeto a las instituciones. Hoy yo estoy viendo que deciden que no van a dejar al Ministerio Público entrar a investigar. Es fundamental para todas las partes que están siendo señaladas que se investigue qué es lo que pasa en cada uno de los lugares donde hay un conflicto. Pero como estamos tan preocupados en nuestro sistema de legalidad, de estar en todo lo que es mediático, en todo lo que da publicidad, nos hemos olvidado del problema que existe realmente en donde el problema se está generando. Me preocupa lo que a mí se me ha dicho y lo que se ha dicho en los medios de comunicación, que estamos prácticamente con el 40% de los alcaldes y un tanto igual de los diputados que fueron electos con dinero del narcotráfico. Esto es una cosa muy, muy preocupante, porque si ya estamos mal hoy, ¿cómo vamos a estar en el futuro? Me preocupa sobremanera que hoy el señor Yamatei haya dicho en estos días que la nueva comisión que va a sustituir a la CICIG la va a hacer en base a asesoría que está dando el señor Juan José Carlos Marroquín. Si todos sabemos que José Carlos Marroquín es de Telma Aldana y es de Iván Velázquez. Vamos entonces a regresar a lo mismo, a regresar a lo que nos tiene como está, o vamos a ver hacia el futuro, que sería la construcción de un Estado de Derecho, de ley, en donde el Estado pueda llegar. ¿Por qué el Estado de Guatemala? ¿Por qué nuestras fuerzas de seguridad? ¿Por qué nuestro Ministerio Público no va a poder entrar a hacer las investigaciones que corresponden ante cualquier hecho delictivo que se cometa en el país? Eso es obligado, que los guatemaltecos entendamos que un Estado de Derecho va acompañado de autoridad y que esa autoridad debe respetarse. Nosotros necesitamos, más que un estado de sitio, una institucionalización de nuestras instituciones, un fortalecimiento de nuestras instituciones. Es necesario que recuperemos, señores, toda la autoridad que en el país se ha perdido. Yo les digo, es lamentable el caso que pasó, pero quiero decirles que como este caso, hay cientos de casos que están en ciernes de ser un problema. No solo miremos la resolución de este caso, miremos la posibilidad de encontrar rápidamente soluciones a los problemas que están planteados, porque el país lo necesita. Y demos todo el apoyo al Estado para que se hagan todas las investigaciones que sean necesarias. Démosle todo el apoyo al Estado para que podamos fortalecer nuestras instituciones de derecho que permitan al guatemalteco tener seguridad y que pueda vivir en paz. Lamentablemente, estas son mis conclusiones de lo que yo he visto
el resultado de lo que estamos viendo ahora y de lo que podemos ver en los siguientes días o meses en el país es el resultado de haber consentido un Estado fallido, sin autoridad, sin instituciones, sin liderazgo, sin posiciones de largo plazo y única y exclusivamente metido en una dinámica electoral, clientelista, chancista, como decimos los guatemaltecos. Esto debe terminar, debemos ser serios y pensar en función de Estado, a futuro, qué queremos para nuestros hijos, qué queremos para nuestros nietos, no qué chance vamos a conseguir mañana. Que el Señor los bendiga y muchísimas gracias.